de la revelación a la declaración. De la revelación a la declaración. Quiero leer el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10 al 11. Esto lo escribe el apóstol Juan. Dice la Biblia: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El libro de Apocalipsis, como bien lo dice su título, Apocalipsis significa revelación. Y esto que Juan escribe fue el resultado de una revelación, de algo que él vio en el cielo. Y cuando nosotros leemos lo que él vio, él habla: ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo. Y él ve cómo Satanás ha sido lanzado fuera como acusador. Y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. Eso significó de que en la vida de Juan hubo una revelación de la obra de Jesús, de la victoria sobre Satanás, y de cómo nosotros como creyentes tenemos autoridad. Y allí es donde vemos a un apóstol que recibe revelación. Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de su ministerio, Pablo frecuentemente habla de las revelaciones que ha tenido. En el libro de Gálatas capítulo 1, verso 12, Pablo escribe: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en Efesios capítulo 3, verso 3, Pablo también escribe: por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Uno de los que también recibió revelación fue el apóstol Pedro. Cuando Jesucristo hace la pregunta: ¿quiénes creen que soy yo? Pedro le responde a Jesucristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Mateo 16, 17 dice la Biblia: entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, personas, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo que esto nos lleva a entender es que para nosotros caminar en victoria en este mundo actual, necesitamos tener revelación de Dios en nuestras vidas. Para usted y yo establecer el reino de Dios, para caminar en victoria, para ser personas triunfantes, nosotros necesitamos vivir lo mismo que vivieron estos hombres. De hecho, Pablo, en el libro de Efesios capítulo 1, verso 17, escribe: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé a vosotros, a ustedes, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, de que la revelación no fue solo para ellos, sino que Pablo también pide que esa revelación venga a nosotros. Y esa revelación se convierte para nosotros en un arma de guerra. Por eso Efesios 6, 17 dice la Biblia: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada es un arma ofensiva para atacar. La usa un guerrero. Cuando la Biblia habla ahí en Efesios, habla de la armadura de Dios, pero está hablando de revelaciones de Dios sobre el cristiano. De hecho, dice la espada del Espíritu, que es la palabra. Y esa palabra necesita ser revelada a nuestro interior. Ahora, ¿por qué
es importante la revelación? Diga conmigo, revelación. En primer lugar, la revelación produce transformación. ¿Qué produce la revelación? Yo creo que cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios, a orar, comenzamos también a anhelar que pasen cosas en nuestra vida. Comenzamos a querer ver cosas distintas en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud, aún en la sociedad, en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros representamos. Pero le quiero decir de que la manera en que Dios obra es que la transformación proviene primero de adentro. La transformación viene de adentro hacia afuera. Mire esta frase: la transformación viene de adentro hacia afuera en lugar de afuera hacia adentro. Nosotros vivimos en medio de una sociedad que está esperando cambios de afuera hacia adentro. Nos encontramos con una generación de personas que están esperando cambios sociales, cambios políticos, cambios en la sociedad, cambios en la política. Y entonces el enemigo nos envuelve en esperar cosas que van a pasar de afuera hacia adentro. Pero la realidad es que cuando Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, parte de adentro hacia afuera. Eso significa de que si nosotros queremos ver cambios afuera, Dios necesariamente nos lleva a entender la necesidad de producir primero cambios en nuestras vidas. Aquellos que están esperando cambios en la sociedad muchas veces son engañados. Como la mentira del socialismo, lo que pasó por ejemplo en Cuba, cuando hubo una revolución. Se levanta un hombre y dice: yo tengo la respuesta, vamos a hacer estos cambios políticos. La gente está esperando que esos cambios le produzcan bienestar, satisfacción. Pero el peor error que podemos cometer es que las cosas empiecen a suceder fuera de nosotros, cuando lo que Dios necesita primero es trabajar en nuestro ser. Hay una ideología en esta sociedad. Desde que somos niños se nos enseña de que lo importante es tener, alcanzar, lograr una casa, algo material, un logro, un título. Y para eso, entonces, en las universidades le enseñan a usted a hacer. Ninguna universidad, ningún instituto, ninguna escuela trabaja en el ser de la persona, sino en el hacer para tener. Porque el ser humano, en el engaño del mundo, vive engañado creyendo que lo importante es tener y su logro es tener allá, ir por eso. Pero cuando llegamos a Dios, las cosas cambian. Entonces Dios replantea todo y dice: sí, vas a tener. Por supuesto, para tener hay que hacer, pero vamos a empezar con nivel 1. Y el nivel 1 es el ser. Y por eso cada uno de nosotros, si queremos ver una transformación exterior, debemos permitir a Dios primero que haya una transformación en nuestro interior. Por eso Dios se reveló a Pablo. Por eso Dios se reveló a Juan. Por eso Dios se reveló a Pedro. Porque la revelación trae una transformación del ser. Y a partir de la transformación del ser, entonces en el exterior se comienza a manifestar el poder de Dios. Un gran ejemplo de esto fue cuando Dios usa a Moisés para sacar a Egipto de la esclavitud. Note usted que ellos querían la libertad. Estaban hartos de la esclavitud. 430 años en Egipto. Las familias esclavas no tenían posesiones, no tenían nada, eran subyugados, tratados como esclavos. Pero a pesar de que Dios los saca con milagros,
Imagínense los milagros que Dios hizo allá, ni los vemos hoy en día. Abrirse un mar en dos. Los milagros de las 10 plagas. Y Dios los saca. Y a pesar de que ellos salieron, ellos no eran felices. Se mantenían quejando. De hecho, dice la Biblia que querían volver a la esclavitud. ¿Por qué? Porque aunque fueron libres físicamente, su mente todavía estaba cautiva. Y a pesar de que Dios quería revelarse, ellos tenían como una coraza. Ellos querían era tener, ellos querían era pan, ellos querían era casa, ellos querían la tierra prometida, que tener. Y Dios dice, hey, conmigo es distinto. Para tú tener, primero vamos a trabajar en tu interior. Entonces muchas veces caemos en el error de querer alcanzar cosas sin permitir a Dios procesarnos. Muchas veces queremos que Dios obre en nuestra familia, en mi esposo, en mi esposa, sin permitir a Dios trabajar primero en mí. Nunca se me olvida esa mamá desesperada una tarde llegar aquí a la iglesia con un jovencito adolescente y lo traía de la mano. Pastor, llévemelo para encuentro, me decía ella. Y yo la miré y ¿por qué tantas ganas? No, es que este niño es rebelde. Y yo le dije, ¿y usted ya fue a encuentro? Y ella me decía, no, pastor, yo no digo encuentro, pero mándeme a este muchacho a encuentro. Así somos. Queremos cambios en los demás, pero no permitir a Dios obrar en nuestras vidas. Yo te quiero decir algo. Van a ver muchas cosas que solo van a pasar cuando permitas a Dios trabajar primero en tu interior, en el ser. Romanos 12, verso 2. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. Conformarse es tomar forma de lo que la sociedad estableció para ti. En otras palabras, déjeme el texto allí. En otras palabras, yo puedo tomar esta agua, aquí la puse en un vaso y el agua tomó forma de vaso. Pero la misma agua la deposito en esta botella y toma forma de botella. El enemigo ha querido ponernos moldes. Nacimos en una sociedad, en una estructura civil o en la sociedad que nos ha establecido criterios, moldes. Entonces Pablo dice, no se amolden a lo que el mundo quiso para ustedes. Ahora sigue diciendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Resalto esas palabras, conformarse, transformarse, para que haya renovación por medio del entendimiento, para que usted compruebe, entre a la buena voluntad de Dios. En la traducción del lenguaje actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Cambien de manera de ser y de pensar. No está diciendo cambie la manera de hacer. Dice cambien la manera de ser. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. En la versión Dios habla hoy, dice así, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Criterios, al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Wow. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Y en la Nueva Traducción Viviente dice así, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Wow, voy a repetir eso. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Gloria al Señor. Mire que la Biblia habla de moldes, criterios, lo que el mundo nos quiso establecer. Y por eso Dios necesita revelarse a tu vida para producir un rompimiento en la mente. Porque hemos sido afectados, moldeados por la cultura. Somos colombianos, los que son colombianos, caleños, los que son caleños. Miremos el trasfondo cultural de donde venimos. De hecho, la palabra cultura viene de la palabra culto. A quien se le rinde culto genera una cultura. Nuestra cultura, nuestra ascendencia, lo que traemos generacionalmente. Somos de un país tercermundista, con una mentalidad muchas veces tercermundista, donde abunda la corrupción, la desigualdad, la maldad. Eso nos ha marcado criterios de pensamiento. Ahora, somos el resultado también de una sociedad. Una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y venimos también de un trasfondo familiar, lleno de tradiciones, de costumbres. Como aquella mujer que estaba en una paila fritando un pescado y el niño viene ingenuamente y le pregunta: mamá, ¿por qué cortas el pescado así? Le cortas la cabeza y la cola. Y la mamá ni sabía cómo responder y decía: no sé, es que yo vi a mi mamá hacerlo así. Y el niño busca a la abuela: abuela, ¿por qué mi mamá corta el pescado así para fritarlo? Le corta la cabeza y la cola. Y la abuela le dijo: es que mi mamá, como tenía una pailita pequeña, no le cabía el pescado entero. Entonces la abuelita, la tatarabuela, le cortaba la cabeza y la cola para que cupiera. Qué ejemplo tan sencillo para entender tantas cosas que hacemos sin saberlo. Eso se llama tradición. Vivimos, de hecho, en un país religiosamente tradicional, donde se hacen cosas sencillamente por un criterio que me establecieron y un patrón de conducta en mi mente. Y allí es donde Dios nos llama a despojarnos del viejo hombre, a adquirir lo nuevo de Dios, la cultura del reino, la naturaleza de Dios en nosotros, una mentalidad diferente. ¿Sabe usted que el reino tiene una cultura? ¿Sabe que el reino tiene un lenguaje? Sí, el reino tiene un rey. Y Dios por eso nos demanda, para usted y yo poder entrar en su abundancia, una renovación. Por eso el pueblo israelita que salió de Egipto no pudo entrar, porque ellos necesitaban renovar su mente y su corazón. Y para eso es que Dios trae revelación a nuestro corazón, para producir una transformación interior. Y te voy a decir algo. Escúchame esto. Cuando Dios logra transformar tu ser, tú te vuelves un transformador de todo lo que te rodea. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, así como la revelación trae transformación, en segundo lugar, la transformación produce renovación. Cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión. Cosmo, mundo, visión, es como unas gafas, un filtro que yo me pongo. Cada uno de ustedes tiene sus propias gafas, es decir, su propia manera de ver el mundo, de ver la sociedad, de ver
los problemas, de ver los gigantes, de ver lo que está ocurriendo afuera, aún de ver a Dios. Y esa cosmovisión, que es la manera en que usted ve las cosas, radica en lo sembrado en su mente. Por eso la Biblia dice que somos lo que pensamos. Proverbios 23:7 dice la Biblia: cuál es su pensamiento, tal es él. Usted es lo que piensa. Por lo tanto, necesitamos que haya una transformación en mi mente que renueve mis pensamientos para que yo tenga una manera distinta, quizás diferente a la que veo ahora, las cosas y el mundo. Se lo voy a ejemplificar de esta manera. Recuerde usted la historia de David y Goliat. Se encuentran en batalla los filisteos y los israelitas. Los filisteos mandan un paladín para que Israel también mande su paladín y se enfrenten los dos. Y los filisteos mandan a un gigantón llamado Goliat. Mire lo que dice la Biblia, 1 Samuel 17:16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Wow, eso no fue una pelea de un día. 40 días. Ahora versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Miren lo que hacían los guerreros de Israel. Ahora versículo 23. Aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, habló las mismas palabras y las oyó David. Ahora, ¿David actuó igual que los guerreros? No. Era el mismo gigante, era el mismo Goliat que todos estaban viendo. Pero aquí lo que marcaba la diferencia es que David era distinto. Entonces nos damos cuenta que en la vida no vemos las cosas como son, sino como somos. Escuche esto porque esto es muy profundo. Mientras usted ve un gigante, otro puede estar viendo un enano y es el mismo. Mientras alguien ve un problema, el otro puede estar viendo una oportunidad. ¿Cómo vemos nosotros las cosas? Como somos. Ahora, ¿qué había pasado en David para ser distinto? Pues si uno se retrocede al capítulo 16, fue el encuentro que David tuvo con el profeta Samuel. Fue un momento supremamente espiritual donde el gran hombre de Dios de la época vino, le reveló a David el propósito y dice la Biblia que lo ungió y David fue lleno del Espíritu Santo. Escuche esto. Ese día para David fue un partimiento en su vida y en su mente, su estructura de pensar. Él venía de ser pastorcito, hijo de pastores, de personas de campo, pero vino una revelación que transformó su interior y renovó sus pensamientos. Ahora David, cuando ve a Goliat, David lo ve desde otra perspectiva. Por eso es tan importante entender por qué Dios tanto habla de renovar nuestros pensamientos. Porque hasta que usted no renueve sus pensamientos, Dios no podrá traer lo que Él ha prometido. Efesios capítulo 4, verso 23, dice la palabra: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ojo con esto, porque nosotros al llegar a Cristo llegamos con prejuicios, con criterios, con estructuras, con moldes.
Ya llegamos hasta grandecitos a Dios. Y allí es donde la Biblia dice, renueven sus pensamientos, su manera de pensar. Ahora, ¿cómo renovamos esos pensamientos? Pues la primera fuente que usted y yo tenemos para renovar la mente es la palabra de Dios. Wow, cuando usted lee Biblia, la Biblia transforma, revela, renueva. Por eso dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque en ellas hay palabras de vida eterna. Pero ¿cómo espera usted transformar, recibir revelación y renovación si no tiene un encuentro con la palabra? Porque algunas personas podrán decir de esta enseñanza, sí, pastor, yo reconozco que necesito cambiar conceptos, criterios. ¿Cómo lo hago? Precisamente Dios nos ha dejado un libro. Y usted se va a dar cuenta de que en la medida en que usted profundice, estudie, se discipline. De hecho, la palabra discípulo viene de disciplina, crear hábitos. Y nosotros tomar en serio la Biblia comienza a traer revelación, transformación y renovación. También es importante nosotros salir de nuestro círculo, darnos la oportunidad de conocer otras cosas. Eso trae renovación. Cuando nosotros conocemos quizás a alguien que va más adelante que yo en el área que Dios me llamó, logro traer renovación de Dios. A mí nunca se me olvida cuando yo arranqué el ministerio, Dios me reveló cosas muy grandes. Me reveló estadios llenos, multitudes, ministerio grande. Y nunca se me olvida una vez que fui a Bogotá, a un congreso, una convención, y había un estadio lleno de gente, de un ministerio que había logrado muchas cosas aquí en Colombia. Y cuando yo estoy en ese ambiente y miro todo eso, dentro de mí yo digo, sí es posible alcanzar lo que Dios me está llamando a hacer. Son cosas que activan mi fe, que renuevan mis pensamientos. Porque usted va a estar rodeado de gente incrédula, de gente que no lo ha podido hacer y te quiere asegurar que tú tampoco lo podrás hacer. Por eso necesitamos añadir a eso las buenas relaciones. Es clave para nosotros renovar nuestros pensamientos, rodearnos de gente correcta. Porque el que anda con la miel, algo se le pega. El que anda con mediocres se vuelve mediocre. El que anda con pobres se vuelve pobre. El que anda con fracasados termina fracasado. El que anda con pecadores termina. Pero si usted anda con gente próspera, seguramente se va a volver próspero. Si usted anda con gente exitosa, seguramente se va a volver exitoso. Si usted anda con gente influyente, se va a volver influyente. Si usted anda con gente espiritual, se va a volver espiritual. Si usted anda con gente de reino, se va a volver una persona de reino. Dele un fuerte aplauso al Señor y créalo. Otra manera de renovar nuestros pensamientos es aprender. Aprender. Eso significa estudiar, capacitarnos. Quien para de estudiar, para de crecer. Nosotros tenemos una mente, estamos dotados de una mente donde Albert Einstein decía que nosotros usamos el 4% del cerebro. El 4%, imagine usted qué desperdicio. Albert Einstein, que llegó a ser un científico, decía que llegaba como al 7, el 8%. ¿Cuánto nosotros podemos explotar nuestras capacidades? Cada uno de nosotros tenemos dones, regalos de Dios. Hoy en día hay muchas
maneras, herramientas, recursos, estudiar, capacitarnos. A mí personalmente me gusta todos los días aprender. Todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas. Por eso cuando yo me paro aquí, yo me paro a decirle cosas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy allá aprendiendo cosas nuevas. Cuando usted para de estudiar, para de crecer. Y usted y yo estamos creados por Dios para renovarnos y en medio de eso abrirnos a las nuevas posibilidades. En estos días alguien me regaló un libro y me lo mandó virtual y él me decía, es que a mí me gusta más leer virtual que en libro físico. Y yo le decía a él, a mí me gusta más estudiar el libro físico, yo tomo un resaltador. Él me decía, sí, pero es que ya ahorita usted en el computador coge un resaltador, en el iPad, todo. Tenemos que abrirnos a las cosas nuevas. Y entre más nuestra mente esté renovada, entonces más Dios podrá usarnos de manera poderosa. Ahora, hagamos un repaso como venimos. La revelación produce, ¿qué? Transformación. La transformación produce renovación. Y entremos al tercero y último. La renovación produce declaración. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos lo que somos. Nosotros somos lo que creemos. Cuando David vio al gigante, sus palabras fueron coherentes con lo que David creía, con lo que David pensaba. Cuando hablaron los guerreros, lo que decían negativamente era coherente con lo que ellos eran, con lo que ellos pensaban. Tu vocabulario siempre evidenciará lo que tienes en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es muy fácil evidenciar a una persona incrédula, al de fe, al optimista del pesimista, al quejambroso, al murmurador, al chismoso, al envidioso. Porque siempre las palabras evidencian su interior. Pero cuando David sale al encuentro, ¿qué habla? ¿Qué habla? Habla de quién es su Dios. Habla de la victoria que viene sobre él. Habla de cómo Goliat va a caer. Habla del ascenso que viene para su vida. Por eso es tan importante ir al inicio, la revelación. Porque la revelación transforma lo que tú hablas también. Un día dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en segundo libro de Reyes, capítulo 6, dice la palabra que hay un rey de Siria que quiere destruir a los israelitas. Y entonces a él le comunican que hay un profeta aliado a Israel, que es un hombre de Dios que les está dando la victoria. Entonces el rey de Siria reúne su ejército y dice, vamos a aniquilar a ese profeta. Se llamaba Eliseo. Y se va ese ejército para esa casa. Mire lo que dice la Biblia, el diálogo que Eliseo tuvo con su siervo, el que estaba al lado. Segunda de Reyes 6:16. En medio de esta historia dice, él le dijo, Eliseo a su siervo, palabras, vocabulario, lo que él expresó: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea, es decir, revélate a él también. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor
de Eliseo. Yo quiero que usted entienda esta historia. Hay un enemigo físico que viene, un ejército, vienen a destruirlos, a matarlos. Pero en ese momento, Eliseo es un hombre de revelación. Y mientras el criado ve un ejército, Eliseo está viendo al ejército de Dios rodeándolo a él. Y por supuesto, esa revelación que tiene Eliseo genera en él confianza. Y la confianza genera paz. Y mientras el criado está asustado, él está tranquilo. Y le dice: no temas. Y ora como por él y le dice que este hombre también reciba la revelación. Y ¡pum! Los ojos se le abren y ve un ejército. La revelación de Dios en ti va a determinar lo que tú digas, cómo tú veas las cosas, cómo tú mires los problemas, cómo tú te enfrentes a las dificultades. Hablamos lo que creemos, creemos lo que vemos. Un día Jesús llega a una casa donde todo el mundo está llorando. Le quiero leer la historia, Marcos 5:38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Mire lo que dijo Jesús. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Había una realidad. Una niña que estaba enferma murió. Y ellos se encontraban alborotados, llorando, lamentándose. Le quiero decir algo. Así se encuentra la sociedad de este tiempo. Ayer escuchaba en las noticias que en la empresa Nokia despidieron 10,000 empleados. 10,000. Y los locutores decían: tremenda crisis que está viviendo la sociedad. Y frente a esas noticias, unos gimen, otros lloran, otros se lamentan, otros se alborotan, otros se estresan, otros están en el hospital. Dice la palabra que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos los representantes de Cristo aquí en la tierra y estamos llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Que no tengamos una cosmovisión del mundo basado en los criterios del mundo, sino una cosmovisión bíblica basada en la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, y la fe viene por el oír la palabra. Pablo decía: yo no ando por vista, yo ando por fe. Tú vas a ser una persona victoriosa cuando comiences a ver las cosas como Dios las ve. Cuando comiences desde la palabra a entender el mundo, lo que está ocurriendo afuera. Cuando desde la llenura del Espíritu Santo veas los problemas como David vio a Goliat. Entonces allí nuestro vocabulario va a cambiar rotundamente. Pablo en la prisión, ¿qué dijo? Todo lo puedo en Cristo y ¡pum! Se rompieron las cadenas. Sí, eso pasó en Éfeso. Porque cuando una persona que ha recibido revelación, transformación, renovación, y ahora declara, esa palabra declarada es creadora de milagros, creadora de cosas sobrenaturales. Por eso en este encuentro pasado hubo gente sana, libre. ¿Por qué? Porque nos paramos aquí a declarar lo que Dios nos reveló. Yo tengo a un Dios que sana, yo tengo a un Dios que libera, yo tengo a un Dios que hace milagro. Y cuando yo lo creo,
lo declaro. Y esa palabra se vuelve creadora. ¿Cuándo tú vas a comenzar a ver cosas diferentes? Cuando pases de la revelación a la declaración. Por eso tenemos que ir a la fuente, la revelación de Dios, la revelación de la palabra. Wow, esto rompe tu mente, esto cambia tus pensamientos, esto te revela un Dios que está en control, que en medio de esta pandemia no ha abdicado a su trono, no, Él sigue gobernando, Él sigue siendo Dios, que en medio de los problemas que se puedan presentar, Dios está en control. Que en medio de tu crisis familiar Dios te dice: yo estoy contigo. Que en medio de tu enfermedad Dios te dice: voy a orar en medio de esto. Y aún Romanos 8 dice: y lo que para ti te parece malo, dice, aún esos momentos los transformaré en bendición para tu vida. Todo te ayudará para bien, dice la palabra. Termino con esto. Si me lo pueden poner aquí en la pantalla. Tú vas a hablar lo que crees. Vas a creer lo que recibes. Y vas a recibir lo que buscas. ¿No está? Porque ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir y buscar. Busca tu maná, tu pan, tu revelación de Dios. Métete con el Espíritu Santo. Déjate de desgastar en el mundo y ve a la fuente de tu bendición. Y yo declaro de que Dios va a entrar a romper pensamientos, estructuras, criterios del mundo, y va a comenzar a alinearte a su voluntad, y vas a desarrollar una mentalidad de reino en el nombre de Jesucristo. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.